Hello, ¿cómo están? Hola, hola, muy buena tarde para todas, noches, a lo mejor ya en España, por allá que cambiaron de horario. Los saluda Grisi, muy feliz, muy contenta este lunes de transmisión, como cada lunes, ¿verdad? ¿Cómo están ustedes? Lo voy a bajar aquí un poquito, ¿sí? Hola, Carito Sancho, ¿cómo estás? Saludos a los que ya están aquí conectados, Sarita, Rosario, Patricia, Pereira, qué gusto, saludos hasta Tierra del Fuego, Argentina, saludos a Ecuador, por supuesto, a cada parte del mundo, Madrid, a Washington, D.C., Argentina, qué bien, María del Pilar, ¿cómo estás? Un abrazo, hermosa. Qué bueno. Aquí está Danita también, excelente. Jenny, muy bien. Qué bueno. Oigan, pues vamos a echar chal. Decimos, ¿no? Vamos a echar chal este live y además te vas a llevar, yo creo que unos ladrillos de conciencia muy buenos, eso espero yo, porque pues hay mucho que ver con lo que está en tendencia en estos momentos. Comparte este live porque vamos a hablar de lo que pasó el día de ayer en los Óscares. Vamos a tomar conciencia sobre ello, qué nos muestra, qué nos enseña a la sociedad, eso que sucedió ayer con Will Smith. Así que, bueno, pues saludos a Veracruz, a República Dominicana. Muy bien, qué bueno. Y además vas a ver que, como te digo, te van a caer muchos veintes. Yo sé que sí, porque me puse toda la mañana a analizar la situación. Pedí guía y me puse a analizar toda la situación. Saluditos, Luz María Jiménez de Costa Rica, Jenny, muy bien. Ok, entonces, bueno, primero también decirte que el día de ayer terminamos de dar yo todo el equipo, el diplomado, y le doy la bienvenida, muy feliz, a la novena generación de angeloterapeutas cuánticos que están dispuestos a hacer su misión de vida de despertarse a través de la sanación, de estar en este camino de servicio. Así que muy bienvenidos y muchas gracias a todas y a todos los que estuvieron en el diplomado 5 días. El día de ayer terminamos. Por eso estoy así re feliz el día de hoy. Y bueno, pues comencemos, vamos a comenzar. Fíjense que pues me desperté en la mañana y tomé el teléfono y vi que, nada más voy a hacer un poquito más grande aquí el chat. Eso es, ¿no? Y entonces, el día de ayer me desperté y hoy me desperté y pues veía y revisaba mi teléfono y bueno, pues me encontré con la tendencia de lo que sucedió con Will Smith en los Óscares el día de ayer, ¿no? Tú veme escribiendo aquí. Eh, ¿Sí lo viste o por lo menos viste el chisme? ¿Te enteraste de lo que sucedió? Will Smith ganó el Oscar por la película de Ray Richard, ¿no? Bueno, pues mejor actor y ganó el Oscar. Pero eso no fue de lo que te voy a hablar. Dice, no, ni idea. Bueno, por lo menos sí saben quién es Will Smith, ¿no? El actor, el de Buscando la Felicidad, y por la película que acaba de ganar el Oscar es porque cuenta la historia de las tenistas Williams, ¿no? Miren, entonces lo que sucedió el día de ayer es que un presentador llamado Chris Rock hizo una broma de muy mal gusto hacia la pareja de Will Smith. Uh-huh. La pareja de Will Smith es figura pública, por supuesto, es actriz, tiene su programa en Facebook, y bueno, han estado en escándalos por su tema de pareja ya desde hace un tiempecito. Sin embargo, ella había mencionado que padecía alopecia. Alopecia es que pues se te empieza a caer el cabello. Uh-huh. Te estás quedando sin cabello. Y pues
vas hacia una calvicie, ¿no? Entonces, la esposa de Will Smith ha mencionado eso, pero el día de ayer, en los Óscares, donde millones de espectadores están viéndolo, y ya saben que la academia pone ahí enfrente a ciertos cómicos que justamente eh, utilizan el sarcasmo, se disfraza tocar la llaga o una herida en forma de sarcasmo y de risa y de broma. Entonces le hizo una broma a la esposa de Will Smith por su alopecia, ¿no? Y como les digo, muy mal gusto, por supuesto, ¿no? Y bueno, le dijo que pues, que ya sería la próxima G.I. Jane en la siguiente película y que ya esperaba ver la parte 2, ¿no? Entonces, pues hizo alusión a que justamente como ya no tiene cabello, ahora va a ser la de la película. Y, y bueno, lo que sucede es que ella no le hizo gracia en lo más mínimo. Se le notaba en su rostro la seriedad de por qué me estás atacando a través de una broma con algo que para mí es muy serio. Y Will Smith sí se rió en ese momento de la broma, pero supongo, porque ahí ya no lo captó el cuadro, supongo que cuando la volteó a ver a ella, que estaba con su rostro desencajado por la broma, se levantó y abofeteó a Chris Rock, al presentador. Lo abofeteó. Se regresó Will Smith a su lugar. El otro pensó que era una broma, que algo de la academia, que quizá no estaba en el guión, y todavía siguió bromeando hasta que le grita a Will Smith desde su lugar, eh, mantén el nombre de mi esposa lejos de tu boca. Y el otro siguió como que no la captaba, y entonces Will Smith, más enojado aún, le volvió a gritar, mantén el nombre de mi mujer, de mi esposa, lejos de tu boca. Y ahí fue cuando el otro dice, no, no, ok, sí, lo haré, lo haré. Vaya, la mejor noche de los Óscares, una tontería así, dice, ¿no? Eso es lo que sucedió el día de ayer. Will Smith abofeteó al presentador defendiendo a su esposa. Ahora vamos por partes porque esto nos sirve mucho para tomar conciencia a nosotros. Porque yo me reía cuando leía y decía, wow, es la 94 entrega de los Óscares. Era el número 94, que es el propósito del plano 4, el propósito del diseño, de la identidad, de todo eso que mostramos que no somos, ¿no? Todo lo que mostramos que no es nuestra esencia. Sí, Flavia, como dices, la alopecia es dolorosa. Entonces, imagínense que alguien esté burlándose ante millones de personas de ti sobre ese tema, ¿no? Si es muy difícil para un hombre, ahora imagínense para una mujer, porque además para una mujer, o sea, es más común en el hombre, ¿no? Que los hombres mayores se queden calvos. Y les cuesta mucho trabajo, ¿no? Se están pintando, tapando, etcétera, porque les duele, les baja mucho su autoestima y demás. Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, si ya es difícil para un hombre, ahora imagínense para una mujer, que además de todo lo que representa también para el hombre, para la mujer es su belleza, está asociado con su belleza, con su sensualidad. El cabello representa la sensualidad también en una mujer. Entonces le va sumando, ¿no? Desvalorización, o sea, es mucho más fuerte, ¿no? Y luego todo lo que le ha costado a la mujer, etcétera. Y pasa eso en los Óscares el día de ayer en la noche. Está muy bien que ella no se haya reído de esa broma. Pero ahora era la 94 edición, el propósito del diseño. Y sí, yo me reía porque la academia saca un comunicado de que está completamente en desacuerdo con la violencia, ¿no? Completamente reprocho, algo así, puso como la violencia en el evento y demás. O sea, el plano 4 solamente él solamente puede ver que la única violencia es la bofetada de Will Smith al otro y no lo que se dijo.
y no lo que hace y ofende la Academia de los Óscares todo el tiempo. Pero es como nosotros reprobamos y reprochamos eso y no estamos de acuerdo, pero sí con todo lo que hace tras bambalinas, ¿no? Yo me reía del plano 4 es así. El plano 4 ya se está desmoronando, así como Miss Universo. O sea, ya se cae a pedazos, ¿no? Porque ya no tiene cómo sostenerse, porque todo el tiempo la realidad está mostrando lo que realmente es. Habla, hace violencia, recibe violencia y y se para porque es el único que no puede identificar que es lo mismo, ¿no? Ahora vamos un poquito más, ¿no? La alopecia, que es que se te caiga el cabello, dice, golpea al presentador y no lo sacan del evento. Pues ya estaba, ya la estatuilla era para él, pero es que aquí viene el tema a discusión que están en las redes sociales. Ajá. Pero, o sea, claro, Jenny, el bullying que hace el presentador, eso es violencia también. ¿Por qué creeríamos que si te lo digo con sarcasmo y hago que todo el mundo se ría de ti, eso no sería violencia? Ujú. Luego, pero vamos con la alopecia, ¿no? De que se te cae el cabello. El cabello a nivel inconsciente y a nivel colectivo inconsciente significa nuestra fuerza. Es la fuerza. ¿Se acuerdan de Sansón? Del mito y de Hércules. El, el cabello está asociado con la fuerza, pero además no solo con la fuerza, sino también con la protección, ¿verdad? Porque el cabello protege al cuero cabelludo, a la cabeza y por lo tanto también a lo que hay más adentro. Fuerza, protección, seguridad, son como esas temáticas. Y en la mujer, además, como yo te dije, también representa la belleza y la sensualidad. Ahora, el escándalo en el que estuvieron Yada y Will Smith como pareja hace un tiempecito es porque había salido que ella le había sido infiel varias veces a él, ¿no? Y él salió con un rostro que le dolía muchísimo enterarse de esa noticia, ¿no? Y miren lo que está, si hay acá una mujer que a nivel inconsciente su alopecia está diciendo que se siente insegura, que se siente desprotegida, que ha perdido su fuerza, que está perdiendo su valor, no importa, el plano 4 va a mostrar una identidad falsa allá afuera, porque está acostumbrado a eso, a ser como los premios Óscares, a hacer que nada pasa, ¿no? Que no ejerces violencia nunca, ¿no? Y que parece ser que casi casi eres un ejemplo para la sociedad. Entonces, eso lo vamos a descartar porque esa es una identidad falsa, pero el cuerpo nunca miente. Entonces, si hay una alopecia en ella, indica que hay eso, que se siente desprotegida, que se siente insegura, que ha perdido su fuerza y que se siente desvalorizada. Y además con estos temas también de belleza y sensualidad. Ahora, fíjate, uniendo todos esos cabos y lo que había pasado antes, pues ella está buscando eso. El arquetipo padre y pareja son lo mismo. La pareja pasa a ser el arquetipo del padre. Padre y pareja para el inconsciente son lo mismo. Nuestra historia la estamos repitiendo como una Matrix todo el tiempo. Entonces, ella necesita eso de su pareja. Y como hay dos lados de la moneda siempre, es lo que fue a mostrar Will Smith ayer en los Óscares. Yo te defiendo, soy macho alfa, lomo plateado, pelo en pecho, y no te vas a meter con mi mujer. Bueno, ni siquiera debería de ser el punto de discusión. O sea, tampoco es una forma de actuar, por supuesto. O sea, ese es el otro lado de la moneda de esta que te estoy diciendo. Son las dos. Pero si yo me siento así, la realidad también me va a mostrar el complemento y es lo que hizo Will Smith. Y como él también tiene esa herida por la infidelidad, porque
no quiere dejar ir a su mujer, porque después de todos los problemas que han tenido, o sea, él dice, jamás, nunca, nunca de los nunca, jamás me voy a separar de ella. Ujú. Ya cuando alguien, después de estar tan dolido, tan desvalorizado, dices, no importa todo lo que haya pasado, yo jamás me voy a separar. Ella se puede acostar con muchos otros hombres y yo con otras mujeres y ella seguirá siendo siempre mi mujer. ¿Cómo ves eso? Ujú. ¿Cómo ves eso? Justamente, justamente tienes a un hombre igual de inseguro, igual de desvalorizado, pero te digo, podemos ver una identidad falsa allá afuera, pero la realidad siempre lo está mostrando. Y él nos está mostrando un reflejo a toda la sociedad también, por supuesto. Una muy baja autoestima de ambas partes, sí, sí. Y es como si él dijera, yo te voy a defender a capa y espada, así como su diálogo de jamás la voy a dejar. Ella siempre va a ser mi mujer, pase lo que pase, aunque no me ame. Y es como decir, te voy a defender así porque no quiero volver a sentir que me dejas. Voy a hacer todo porque no quiero volver a sentir que me dejas. ¿Y a poco no es un reflejo de cómo estamos nosotros? De cómo estamos nosotros con nuestras parejas. Porque créanme que no es algo alejado de uno. Ujú. ¿Cuánto permitimos? ¿Cuánto hacemos con tal de no sentir que me vas a dejar? ¿No? La huella de abandono. Ajá. ¿Sí? La huella, dice Xochitl. Hola a todos, vengo un poco tarde. Estamos echando chal de conciencia con lo que pasó ayer en los Óscares, con Will Smith, que le pegó al presentador porque hizo una broma de muy mal gusto sobre la alopecia de su esposa. Ujú. Entonces, ¿van viendo cómo se va desarrollando esto? Ahora, ¿se dieron cuenta que también en el discurso de Will Smith, ya que ganó el Oscar, llorando y que dijo que no lloraba por el Oscar, sino prácticamente dijo por lo que había sucedido, ¿no? Pero mencionó a Dios, mencionó al diablo en su diálogo. Plano 4. Es que yo me divertía mucho notando cómo la lógica estaba ahí presente, mostrándose velozmente también. Que plano 4 era revidente ahí, porque él decía que casi, casi que Dios lo había mandado a amar a todo mundo y ayudar y hacer y no sé qué, que era su labor. Pero por otro lado, parecía que estaba tentado por el diablo, es lo que decía en su diálogo, porque así se lo dijo Denzel Washington. Y entonces todo está sucediendo bien, bien así, plano 4 en divergencia. Y otra cosa, ¿no? Esta parte de que dice Will Smith, mira lo que hago por tu amor. ¿Escucharon eso? ¿Escucharon que dijo algo así como, el amor me hace hacer locuras? Entonces es como si le dijera a su pareja, que casi casi lo ha querido dejar desde hace tiempo, él le dice a ella, mira lo que soy capaz de hacer por tu amor. Bueno, eso vamos a llevarlo a nosotros. Date cuenta qué tanto según nosotros hacemos por amor. Y que claro que eso está muy alejado del amor de pareja, ¿no? Claro, ella le fue 2 veces o muchas más infieles al actor. Y él dice, pero ella no ha sido la única, como diciendo, yo también. Es que ese Will, de veras que ni cómo ayudarlo, ¿no? Hasta matan, exacto, Mayra, hasta matan por amor. Y dicen, pero fue por amor, ¿no? Entonces, es lo que él le dice a ella en su diálogo. Mira lo que hago por tu amor.
Mira hasta dónde soy capaz de que hasta me quiten la estatuilla, de que me veten de los Óscares, de que quizá hasta se pueda acabar una parte de mi carrera, yo qué sé, por tu amor. Claro, cuando ella se puede defender bien fácil, es una mujer fuerte, es una mujer de figura pública. Ella demostró con su seriedad, tu broma no me va, ¿no? Pero dice, entonces, ¿qué hubiera hecho? ¿Quién? ¿Will Smith o ella, Patricia? No, no es de lo que hagas, es que aquí no se trata de hacer algo, se trata de leer la realidad para que te ayude. A ella ya la realidad le estaba dando una solución a su alopecia. A lo mejor hasta se le quita ya la alopecia con ese evento que pasó el día de ayer en los Óscares. Es capaz de sanar su alopecia con eso. Porque es casi, casi lo que ella hubiera estado pidiendo, un hombre fuerte, no desvalorizado. Ujú. Seguridad, protección, fuerza, y se lo dio la realidad. Sí, sí se va entendiendo, ¿verdad? A lo mejor algunos se pierden un poquito, porque ya estoy a analizando la lógica detrás del evento, o sea, la realidad que se presentó, que es como todos deberíamos de estar analizando la realidad de nosotros, ¿no? Pero ella y él están idénticos. Él también está pidiendo la protección, la fuerza, la seguridad, pero de mamá, solamente que son complementarios en sus historias. Ahora eso vamos a llevarlo a nosotros. A veces no tienes una pareja porque esperas que regrese alguien a tu vida, alguien que no has podido dejar ir y que ya se fue desde hace mucho tiempo. ¿Quién es esa persona que, aunque está contigo, ya se fue? O que ya se fue hace tiempo, pero tu mente sigue esperando que regrese. Entonces, por más que haya un deseo de tener una pareja o de recuperar una relación de pareja, es imposible, porque ya se fue. Ajá. Alopecia 64, otra vez hay ese 4, que ese 4 le dio un nuevo potencial, ¿no? Ujú. ¿A quién le quieres demostrar tu fidelidad? Porque es lo que nos mostró Will Smith ayer. Yo te soy 100% fiel y yo te protejo y yo te cuido y yo te defenderé y mira, no me puedes dejar porque yo soy lo que más te conviene en la vida, porque soy capaz de hacer esto ante millones de personas. ¿A quién le requieres demostrar tu fidelidad? Porque sabes que si tú requieres demostrarle la fidelidad a alguien, entonces por ahí no es. Ujú. Lo sigo amando y ya no está, exacto. O Fabiola, ¿no? Aplica para ver qué negocio ya se fue y no entra lo nuevo. Mm, no, porque el negocio pasaría a ser más como un hijo que como una pareja. Ujú. Es un rol distinto, ¿sí? Y, ¿y saben qué? Por la frase que dijo, que salió inconscientemente de su boca, así tal cual, mantén el nombre de mi esposa lejos de tu boca. Entonces, ya también nos habla de un coraje o un dolor que él tiene todavía hacia ella. Eh, y entonces la pregunta va para nosotros en este live. ¿Qué coraje o qué dolor aún le tengo a mi pareja, a mi expareja? Nada más sácalo a la luz para que podamos ser ayudados, porque es que de lo contrario vamos como cieguitos caminando por la vida. Ajá. Dice, ¿cómo? Explica. ¿Pero qué?
Aquí como dices, Dana, yo me arranco el cabello desde los 11 años. Es esa parte de justamente, cuando siento que una situación me rebasa, hago esa actitud, o los niños hacen esa actitud de arrancarse, ¡ay!, me jalo los pelos porque traigo mucho coraje, porque traigo mucho enojo, porque todo esto me rebasa. Ujú. Y como hoy estamos hablando del tema pareja, va por ahí, te puede rebasar tu papá o tu papá hacia tu mamá y desde ahí viene. Y la mejor manera de empezar a curarnos es que salga, porque se ha quedado ahí bien guardadito, pero se sigue repitiendo. Ayer veíamos con los terapeutas, ¿no? Marc Frechet, un psicólogo clínico, decía, lo no sanado en una vivencia tenderá a repetirse las veces que sea necesario. ¿Para qué? Para que se le dé solución, para que se sane. Pero justo se repite una y otra vez cambiando de forma y nosotros no lo podemos identificar. Estos lives lo que quiero es que cada vez tengamos más velocidad de percepción, que podamos ver un poquitito más, que podamos también, a lo mejor que caiga un 20 ahí. Ujú. Seguramente muchas personas, hombres o mujeres que están conectados aquí a este live, tienen algún problema con su cabello y esto te está ayudando a analizarte, a darte una guía para voltearte a ver de otra manera. Ajá. ¿Qué coraje o dolor aún tienes contra él o contra ella? Puede ser una infidelidad, puede ser que te haya robado dinero, estafado, que te haya pedido, que no te haya pagado. A lo mejor es un dolor, coraje, porque nunca dejó a sus padres, nunca dejó a su madre, nunca fuiste más importante. Ujú. Eso genera, claro que sí, mucho coraje en la pareja, porque soy tu pareja. ¿Por qué tendría que ser más importante tu madre o tus padres? Es que eso viola el orden por completo de la naturaleza. Ajá. Ujú. Y dije, ¿cómo suelto ese coraje? Primero lo identifico, porque justamente el problema es que no lo identificamos. Nada más a veces me siento enojada y como dice el curso de milagros, nunca estás enojado por la razón que crees. Entonces, de repente crees que te enojas por cualquier situación, la que sea, pero lo que hay de trasfondo ya pasó hace mucho tiempo. Ujú. Entonces, si lo identifico, lo pones enfrente, tu coraje, tu dolor. Claro, estoy enojado por esto. Lo entrego para que pueda bajar una nueva perspectiva a mí. Eso ayudaría mucho a hacer una derivación en el momento en el que lo veo. Lo entrego, lo derivo para que pueda bajar una nueva perspectiva en mí. Y luego, ¿qué se requiere de mí en esta situación? Y nos van a ayudar a lo largo de los días con eso. Nos van a ayudar. A lo mejor lo que se requiere precisamente, no sé, supongamos que en el caso de Jada Smith es que deje estar buscando lo que ya tiene enfrente de ella. Lo que tanto pide su inconsciente, seguridad, protección, lo tiene ahí enfrente y anda volteando a ver a todos lados. Ujú. Y entonces lo aprovecho, en lugar de estar queriendo irme todo el tiempo, lo aprovecho porque lo tengo enfrente de mí, lo tomo y lo aprovecho. O sea, lo que me falta, la vida ya me lo ha puesto siempre enfrente. Ahora necesito verlo para aprovecharlo. Ujú. ¿Cómo ven? ¿Quién se identificó? ¿Quién dice, no, si yo ando en esas? Yo. ¿Ustedes? Ajá. Dice aquí, Pati, ayer vi a mi ex y no me gustó que yo todo el tiempo lo estoy juzgando mentalmente. Ándale, y a lo mejor no se lo digo, pero todo está aquí, ¿verdad? ¿Qué necesidades tengo que quisiera que fueran cubiertas, no? Dice, me acaba de pasar precisamente ayer tal cual. Gracias, Grisi. Yo, sí, ¿verdad? Pues si no, no estaríamos escuchando
esto. Y si no, como sociedad, no nos hubiera puesto en pantalla gigante, que eso es Hollywood, pantalla gigante nuestras realidades, pantalla gigante lo que sucede en nuestras vidas. Es bien, bien interesante lo que vemos ahí, ¿no? Sí, ¿verdad? Dice Grisi, yo quería ser más importante para mi padre que mi madre, pero nunca lo fui. Claro, y entonces, si eso lo tengo ahí inconcluso, guardadito, la vida me va a poner siempre en situaciones repetitivas en donde yo pueda lograrlo. Pero si yo tengo que lograrlo, entonces lo que sucede es que se repite, ¿están de acuerdo? Pero la vida no solo te pone la repetición, también te pone herramientas para que no tengas que sufrirlo así. Entonces, ejemplo, yo quería ser más importante para él, ¿no? Quería importarle más a mi padre. Y de repente te das cuenta que a lo mejor sí te valora tu jefe, que es también la autoridad. Y ahí es donde tiene que entrar nuestra percepción amplia y decir, yo ya tengo eso. Lulú, voltea a ver y también le puedes pedir a tus ángeles, ayúdenme a ver que yo ya tengo la importancia y la protección y soy importante para el Padre, solo que lo puedes tener en arquetipo. Puede ser, eres importante para el arquetipo Padre ya ahora en tu vida. O la otra es, necesito seguir a estas alturas, siendo un adulto, necesito seguir pidiendo la importancia a mi Padre. O ahora puedo brindarme yo ese valor y esa importancia. Uh-huh. Will Smith es 128. ¡Wow! ¡Wow! El universo base 12 moviéndose, incrementando una octava de conciencia. Uh-huh. Ahí está la Matrix moviéndose en el 8, en el universo, base 12, que es la experiencia que tenemos, ¿no? La base. Muy bien. Bueno, pues nosotros vamos a trabajar más a profundidad con todos los que ya se inscribieron en el curso de pareja, que se llama El propósito lógico de tu pareja. Agárrense los que nos vamos a ver el domingo 3 de abril, o sea, ya este próximo domingo, completamente online, en directo, porque vaya que sí, vamos a trabajar muy profundo en nuestra información y además va a haber ladrillos concienciales, muchos. Y bueno, para los que todavía la estás pensando, pues te espero, es este domingo 3 de abril, online en directo, y también lo vas a tener algunos días disponible para que lo repases. Toda la información está en grisinava.com. Uh-huh. Suscríbete aquí a mi canal de YouTube para que me ayudes a que este canal, YouTube no le ande poniendo límites o bloqueos o por los temas que tocamos. Tu suscripción, tu like, tus interacciones ayudan mucho a que YouTube no lo limite al canal. Ajá. Así que te agradezco mucho tu suscripción y tus interacciones en el canal de YouTube. Vamos a sacar nuestra cartita del oráculo para ver que ya que estamos hablando del tema pareja y de lo que sucedió ayer en los Óscares con Will Smith, pues ¿qué nos sale de mensaje para nosotros en este momento? Uh-huh. Dice Luz, a mi esposo también se le cae el cabello. ¿Qué se requiere de mí? Entonces ya viste por qué. Es cuestión de ver en qué situación me rodea, que yo siento que estoy perdiendo mi valor, mi fuerza, mi protección, mi seguridad. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Muy bien. Te comparto siempre. Muchísimas gracias, Marina Romero. Dice, me cambiaste la vida. Muchas gracias. Ojalá que
que eso siga sucediendo, que los cambios sigan sucediendo. Ustedes también me han cambiado la vida a mí, porque justamente crecer en conciencia, eso es lo que hace, transformar nuestra vida, ¿no? Por supuesto. Entonces vamos a sacar nuestra cartita. Bueno, entonces muchas gracias por tu suscripción y por tu interacción aquí con mi canal de YouTube. Vamos a ver el mensajote que nos toca hoy. ¡Wow! Aquí está. La libertad ya es tuya, de Arcángel Miguel. La libertad ya es tuya, de Arcángel Miguel. La leemos porque el oráculo trae su librito con una explicación más amplia de la cartita. Y mira, escucha estas palabras porque creo que lo necesitamos. Vemos que eres un alma inquieta, curiosa, creativa, un fluir de pensamientos e ideas, buscas el propósito continuamente y es parte de tu esencia. Eso nos lleva a identificar en ti que quieres comprender y vemos que te genera impotencia no poder distinguir lo que hay detrás de lo que te acontece. Te queremos ayudar para que tu virtud no se convierta en defecto. Necesitas entregarte a los demás. Eres un caudal de abundancia para otros. No te limites. Entre más puedas brindar, más nosotros te daremos lo que se requiera. Es momento de buscar salir de las estructuras que te limitan. Requieres aire, libertad y este mensaje llega a ti para que des un giro a la apertura. Espera más, que llegó la hora de salir del encierro de tu alma. La libertad ya es tuya. Entonces, por favor, Arcángel Miguel, ayúdame a saber cómo es estar en libertad. ¿Qué puedo hacer con mi libertad? ¿Cómo es ser libre? ¿Para qué? Para que no me siga encarcelando o encarcelando a otros. Así sea, así es. Muy bien. Bueno, pues entonces nos vemos este domingo en el curso El propósito lógico de tu pareja. ¡Ey, qué maravilla, qué emoción con todos los que ya voy a ver ahí! Y si no, pues te espero el próximo lunes, igual aquí en mi canal de YouTube. Muchos besos, que te vaya excelente esta semana. Gracias por acompañarme. Bendiciones.